Filadelfia, octubre de 1943. El mundo está sumido en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los ejércitos luchan en los campos de Europa y el Pacífico, algo oscuro y sorprendente está ocurriendo silenciosamente entre bastidores en la Marina americana. En medio del intenso esfuerzo bélico, surge un inquietante rumor entre los marineros y los trabajadores de los astilleros. La Marina estadounidense está llevando a cabo un experimento secreto con el objetivo de hacer que los barcos sean completamente invisibles, no solo para los radares enemigos, sino también para los ojos humanos. Una hazaña digna de la ciencia ficción, pero ¿qué ocurrió realmente en aquella ocasión? El centro de esta teoría gira en torno al destructor de escolta, USS Eldridge, D-173, un buque recién puesto en servicio envuelto en secretos y operaciones confidenciales. Según testigos anónimos, el 28 de octubre de 1943, el Eldridge desapareció ante varios observadores en el puerto de Filadelfia, no solo del radar, sino literalmente de la vista. Algunos afirman que una niebla verde envolvió el casco del buque. Otros hablan de destellos azules, chispas electromagnéticas y un ruido ensordecedor. Y luego, de la nada, el barco habría desaparecido por completo. Cuando el Eldridge reapareció, segundos o minutos después, según las distintas versiones, todo era diferente. Algunos dicen que parte de la tripulación estaba desorientada, herida o muerta. Y aún más extraño, algunos marineros fueron encontrados fundidos al metal del barco, como si sus cuerpos hubieran sido incorporados a la estructura de la nave. ¿Podría ser esto posible? ¿Un fallo en un experimento de teletransporte? ¿Una prueba de camuflaje óptico? ¿O se trata de otra conspiración alimentada por la paranoia de la Guerra Fría? La historia no termina aquí, apenas comienza. Después de la supuesta desaparición del USS Eldridge, los rumores no han dejado de crecer. Pero lo que da fuerza a esta teoría no son solo rumores, son testimonios. Voces que han surgido años después, desafiando la lógica y el silencio oficial. El nombre más citado cuando se habla del experimento Filadelfia es Carl M. Allen, también conocido como Carlos Allende. Él fue la principal fuente detrás de la historia. En 1955, Allen escribió una serie de cartas al científico y escritor Morris K. Jessup, en las que afirmaba haber sido testigo de los sucesos ocurridos en el astillero. Detallaba fenómenos fantásticos, invisibilidad, campos electromagnéticos, teletransporte y un profundo horror sufrido por la tripulación. Allen afirmó haberlo visto todo desde la cubierta de un barco mercante cercano. Sus descripciones rozaban la locura o la ciencia ficción. Hablaba de hombres que se habían vuelto locos, desaparecidos durante días o atrapados en el tiempo. Las cartas de Allende impresionaron tanto a Jessup que le llevaron a cuestionarse los límites mismos de la ciencia. Y fue entonces cuando el misterio se profundizó aún más. En 1956, una copia del libro de Jessup, El caso del OVNI, fue enviada anónimamente a la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos, lleno de notas en los márgenes, supuestamente hechas por 3 entidades de esa época. Las notas describían tecnologías antigravedad, manipulación del espacio-tiempo y el experimento Filadelfia. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Y por qué la Marina imprimiría oficialmente copias anotadas de este libro y las distribuiría internamente? Hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos niega cualquier participación. El propio Eldridge, dicen los archivos, nunca estuvo en Filadelfia en las fechas mencionadas y ni siquiera fue comisionado hasta meses después. Pero, ¿responden los documentos oficiales a todas las preguntas? ¿O plantean aún más? Las piezas del rompecabezas siguen encajando o confundiéndose, y apenas estamos empezando a comprender las capas de esta historia.
Si algo ocurrió realmente en octubre de 1943, ¿qué tipo de ciencia podría estar detrás de ello? ¿Qué habría permitido que un buque de guerra desapareciera ante los ojos humanos? La teoría más recurrente implica el uso de intensos campos electromagnéticos. Se especula que la Armada, en colaboración con científicos civiles, entre los que figuran nombres como Nikola Tesla y Albert Einstein, intentó aplicar los principios de la unificación de los campos electromagnético y gravitatorio, una teoría no demostrada, pero que inspiró a generaciones de físicos. En el centro estaría el llamado campo unificado, un concepto explorado por Einstein en sus últimos años. La idea era que el espacio, el tiempo, la gravedad y la electricidad estarían conectados de forma invisible y que, si se dominaban, podrían manipular incluso la realidad física. Imagina crear un campo que doblara la luz alrededor de un objeto. Eso lo haría invisible, ¿verdad? Pero ¿y si este campo también interfiriera accidentalmente con la estructura del espacio-tiempo? La invisibilidad podría convertirse en teletransporte, o peor. Algunos defensores de la teoría sugieren que el Eldridge no solo desapareció, sino que fue teleportado a Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, y luego regresó instantáneamente a Filadelfia. Y durante esta transición, la tripulación habría experimentado terribles efectos secundarios: desorientación mental, confusión temporal e incluso pérdida de cohesión corporal. ¿Podrían ser estas las consecuencias de una tecnología que aún no se comprende? ¿O el resultado de un fallo catastrófico en la manipulación de fuerzas que escapan al control humano? Los escépticos, sin embargo, señalan incoherencias. Dicen que ningún documento oficial de la Marina confirma estos experimentos, que los cuadernos de bitácora del USS Eldridge indican otra ubicación, y que Carl Allen era, de hecho, un hombre con un historial de inestabilidad mental. Pero entonces, ¿por qué la Marina se molestó en analizar las cartas y guardar copias confidenciales del libro anotado? Con el paso de los años, el experimento Filadelfia abandonó los puertos militares y se ancló en un lugar aún más vasto: la imaginación colectiva. La historia se ha extendido como una leyenda moderna, ganando nuevos contornos, versiones e interpretaciones con cada década. En los años 70 y 80, el interés por el caso cobró impulso con libros, programas de radio y documentales. En 1984, la película El experimento Filadelfia llevó la teoría al cine, mostrando a dos marineros que son lanzados atrás en el tiempo, de 1943 a 1984. La ficción contribuyó a convertir el experimento en un fenómeno cultural, pero también a mezclar los hechos con la fantasía. Teóricos del ocultismo, ufólogos y entusiastas de la ciencia marginal empezaron a afirmar que el proyecto no se había detenido ahí, que el experimento Filadelfia era solo el principio, una fase inicial de lo que más tarde se convertiría en el infame Proyecto Montauk. Según estos informes, Montauk era un centro secreto de pruebas en la base aérea de Montauk en Nueva York, donde se continuaron las técnicas de control mental, viajes en el tiempo y manipulación dimensional a partir de los resultados de Eldridge. Los vínculos entre ambos proyectos se ven reforzados a menudo por testimonios como el de Albielek, que afirmó haber sido uno de los conejillos de indias humanos, transportado desde Eldridge directamente a Montauk e incluso al futuro. Recuerdos recuperados mediante hipnosis, viajes en el tiempo, lapsus de identidad, ¿son ecos de un trauma real o elaboradas construcciones de mentes perturbadas? El hecho es que siguen faltando documentos. Los registros oficiales son escasos y los testigos directos, como la tripulación del Eldridge, rara vez han hablado. Cuando lo han hecho, han negado cualquier implicación. Pero el silencio, de nuevo, parece cuidadosamente ensayado.
A pesar de los innumerables desmentidos oficiales, los intentos de ridiculizar a los testigos, las contradicciones en los registros, la duda resiste, vive entre las líneas de documentos borrados, en las notas marginales de libros olvidados y en la mente de quienes no aceptan el silencio como respuesta. El Eldridge fue retirado del servicio en 1946. Vendido a Grecia, fue rebautizado como León, sirvió durante décadas y finalmente fue desmantelado. Pero su legado, o mejor dicho, su enigma, nunca se desentrañó. Quizá nunca sepamos con certeza qué ocurrió aquella tarde de octubre de 1943. Tal vez fuera solo un rumor que creció sin control, alimentado por la Guerra Fría, por experimentos reales con radares y campos electromagnéticos. O tal vez fue el primer paso de la humanidad hacia un conocimiento que aún no está preparada para dominar. Lo más inquietante no es lo que ya se ha revelado, sino lo que permanece oculto. Y si el experimento fue real, ¿cuántos otros permanecen en la sombra, esperando el momento oportuno para salir a la luz? Al fin y al cabo, lo que hoy llamamos ficción podría ser solo un anticipo de la ciencia del mañana. Así concluye nuestro viaje a través del experimento Filadelfia, una historia envuelta en el misterio, en la que puede que la verdad nunca salga a la superficie, pero que seguirá reverberando en la imaginación, como el eco de un barco que desapareció y nunca volvió a ser el mismo. El canal Código de los Ancestros le invita a suscribirse al canal, compartir y comentar si ha oído hablar de esta historia. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta pronto.